Mi esposa infiel, Angela, solía repetirme como un mantra que su felicidad personal era la prioridad número uno. Irónicamente, al concederle esa felicidad en la forma de un divorcio, he sido yo quien finalmente ha encontrado la paz y una alegría genuina. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que estaría aquí, relatando el colapso de mi matrimonio en un foro anónimo. Pero la necesidad de desahogarme y, quizás, de advertir a otros, me obliga a hacerlo, oculto tras un seudónimo para evitar el juicio de amigos que conocen mi vida pública. Tenía 36 años y Angela 34 cuando nuestro universo compartido implosionó. 8 años de matrimonio que yo, en mi ciega confianza, consideraba un bastión de seguridad y afecto. Habíamos creado un hogar, un refugio, y lo más importante, habíamos traído al mundo a nuestra hija, Lilia, de 6 años, un sol que iluminaba cada rincón de mi existencia. Mi vida giraba en torno a ellos. Mis largas jornadas laborales no eran un sacrificio, sino una inversión gustosa en su bienestar, una forma de garantizar que tuvieran todo lo que necesitaran y más. Angela había elegido, o eso creía yo, el papel de guardiana del hogar, una vocación que, según sus propias palabras, la colmaba de satisfacción. Sin embargo, hace aproximadamente un año, comenzaron a aparecer las primeras fisuras en esa imagen perfecta. Angela empezó a mostrarse distante, envuelta en una melancolía que yo no lograba comprender. Suspiraba con frecuencia, perdía la mirada en el horizonte a través de la ventana de la cocina. Finalmente, me confesó su verdad, se sentía vacía. La palabra que usó fue insatisfecha, como si su vida fuera un lienzo en blanco sobre el que solo se habían pintado dos palabras, esposa y madre. Anhelaba algo que fuera exclusivamente suyo. Me esforcé por comprender, aunque admito que me resultaba difícil. Para mí, ser padre y esposo no era una limitación, sino la máxima expresión de mi identidad. Pero la amaba, y su infelicidad se convirtió en mi problema. Iniciamos una serie de conversaciones nocturnas, largas y a menudo frustrantes, en las que yo intentaba proponer soluciones mientras ella luchaba por articular la naturaleza exacta de su vacío. No es tu culpa, decía, es que siento que he desaparecido. Juntos exploramos un abanico de posibilidades. ¿Clases de pintura? ¿Un club de lectura? ¿Voluntariado? La idea era encontrar una actividad que le permitiera salir de la rutina del hogar, interactuar con otros adultos y cultivar una pasión propia durante las horas en que Lilia estaba en el colegio. Finalmente, después de mucho deliberar, la cerámica capturó su interés. La idea de crear algo con sus propias manos pareció encender una chispa en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. La inscribimos esa misma semana, y yo sentí una oleada de optimismo. Creía sinceramente que habíamos encontrado la cura para su malestar. Durante los primeros meses, mi optimismo pareció justificado. Angela regresaba a casa con las manos manchadas de arcilla y una sonrisa en el rostro. Nuestro hogar se fue llenando de sus creaciones, tazas asimétricas, cuencos torcidos y pequeños platillos imperfectos. Eran objetos sin valor monetario, pero para mí, eran trofeos que simbolizaban su renaciente alegría. Estaba más enérgica, más participativa. Las cenas volvieron a ser un espacio de conexión, donde nos contaba con entusiasmo sobre las técnicas que estaba aprendiendo, las bromas con sus compañeras y la satisfacción primal de dar forma al barro. Me sentía orgulloso de ella, y aliviado de verla feliz. Pero esta luna de miel con la cerámica fue el preludio de la tormenta. El cambio sutil comenzó con la aparición de un nuevo nombre en sus historias, Yanira. La presentó como su nueva mejor amiga de la clase, su alma gemela de la cerámica. Al principio, me pareció maravilloso. ¿Por qué no la invitas a cenar un día?, le sugerí. Pero siempre había una excusa. Las quedadas para tomar un café después de clase se transformaron gradualmente en comidas rápidas que se alargaban durante horas, y luego en copas para celebrar que la hacían llegar tarde a casa. La frecuencia de sus salidas aumentó exponencialmente. Yo empecé a sentir una punzada de soledad, pero la reprimía. Esposa feliz, vida feliz, me repetía, aferrándome a ese cliché como un náufrago a una tabla.
No me daba cuenta de que la tabla estaba podrida y que me estaba hundiendo lentamente en un mar de engaños, mientras la verdadera felicidad de mi esposa se estaba cultivando en secreto, lejos de mí y de nuestra hija. La nueva vida social de Angela, esa que yo había fomentado activamente creyendo que era por el bien de nuestra familia, pronto se reveló como un cáncer que metastatizaba en el corazón de nuestro hogar. Su ausencia se convirtió en una presencia palpable, un vacío que Lilia y yo sentíamos con dolorosa agudeza. Podría haber soportado su creciente distancia emocional de mí, pero lo que me resultaba intolerable era su abandono progresivo de Lilia. Las responsabilidades más básicas, aquellas que definen el cuidado maternal, empezaron a disiparse. Recuerdo una tarde en particular que salí corriendo de una reunión importante en el trabajo porque recibí una llamada de la escuela, eran las 4 de la tarde y nadie había recogido a Lilia. La encontré sentada en un banco, con su pequeña mochila en el regazo, mirando la puerta con una expresión de ansiedad que jamás olvidaré. Cuando Angela llegó finalmente, casi una hora tarde, su disculpa fue un susurro superficial sobre haber perdido la noción del tiempo. No hubo solo un almuerzo olvidado, fueron varios. No fue una sola reunión de padres a la que faltó, fueron todas las de ese semestre, dejándome a mí la tarea de excusarla torpemente ante los maestros. Las señales de alarma se multiplicaron, cada una más estridente que la anterior. Sus llegadas tardías venían acompañadas de un olor a vino que intentaba disimular con chicle de menta. Sus explicaciones se volvieron un disco rayado de excusas endebles. Yanira estaba pasando por un momento difícil, nos quedamos charlando y se nos fue el santo al cielo. La tristeza de Lilia era silenciosa pero profunda. Dejó de preguntar por su mamá cuando salía, simplemente asumía su ausencia. Empezó a buscarme para las pequeñas cosas que antes eran dominio exclusivo de Angela, para que le leyera un cuento antes de dormir, para que le ayudara a peinarse por la mañana, para que le curara un raspón en la rodilla. Cada vez que mi hija me buscaba, sentía una mezcla de amor por su confianza en mí y una rabia sorda hacia Angela por haber creado esa necesidad. La peor parte era ver la esperanza titilar en sus ojos cuando Angela estaba en casa, una esperanza que se extinguía rápidamente ante la indiferencia o el cansancio de su madre. Finalmente, reuní el coraje para enfrentarla. Elegí un momento de calma, después de que Lilia se durmiera, y abordé el tema con toda la gentileza que pude. Angela, cariño, empecé, siento que te estás alejando. Lilia te echa de menos. Yo te echo de menos. ¿Está todo bien? Su reacción fue volcánica. Me acusó de ser un controlador, de no soportar verla feliz y libre. Después de todos estos años apoyándote en tu carrera, ¿no puedes darme un poco de espacio para respirar?, me espetó. Traté de razonar con ella, de recordarle que mi preocupación no era por su hobby, sino por su desconexión de la familia. Su contraataque fue hiriente y calculado. Claro, como tú lo solucionas todo con dinero, no entiendes que tengo necesidades emocionales que tú no puedes satisfacer. Se levantó, agarró su bolso y se fue a tomar aire, dejándome solo en el silencio de la sala, con sus palabras resonando como un veneno. El golpe de gracia llegó un par de semanas después. Con una emoción fingida, me anunció que ella y Yanira se iban a un retiro de cerámica durante todo el fin de semana. Era la mentira más audaz hasta la fecha. Mi instinto gritaba fraude. Le dije que me parecía una gran idea, pero que tenía una simple condición: quería conocer a Yanira. Me gustaría ponerle cara a la persona con la que mi esposa va a pasar el fin de semana, le dije, intentando que mi voz sonara casual. El pánico cruzó sus ojos por una fracción de segundo. Sus excusas fueron tan absurdas que casi me eché a reír, que Yanira era extremadamente tímida, casi antisocial, que se sentiría muy incómoda. Ahí lo supe. Supe que Yanira no existía o, al menos, no como ella la presentaba. Esa noche, la confianza, ya herida de muerte, expiró. Mientras ella dormía, vencí mis propios principios y tomé su teléfono. Mis manos temblaban. No buscaba a Yanira. Buscaba la verdad. Y la encontré en una conversación guardada bajo el nombre de Javier. No eran solo mensajes coquetos. Eran planes de encuentros, descripciones de su intimidad, la crónica de una traición sistemática y calculada.
La verdad no me liberó, me destrozó. Sentado en la penumbra de la sala, con la luz del teléfono iluminando la cruda realidad de la traición de mi esposa, sentí como el dolor inicial se transformaba en una furia helada. Cada mensaje era una puñalada. Cada te echo de menos que le enviaba a él era una burla a las noches que yo pasaba cuidando de nuestra hija mientras ella estaba en sus brazos. Había financiado su aventura. Había facilitado su engaño con mi apoyo incondicional. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, tomé capturas de pantalla de las conversaciones más incriminatorias, creando un archivo metódico de mi propia humillación. Luego, subí las escaleras. El sonido de mis pasos sobre la madera era lo único que rompía el silencio. La encontré en el dormitorio, de pie frente a su maleta abierta sobre la cama. Estaba doblando cuidadosamente una selección de su mejor lencería. La escena era tan grotescamente cliché que una risa amarga amenazó con escapárseme. En lugar de eso, me apoyé en el marco de la puerta y, con una voz desprovista de toda emoción, pregunté, tratando de decidir cuál le gustará más a Javier. El impacto de mis palabras la hizo girarse bruscamente. Su rostro pasó por una secuencia de emociones en cámara rápida, sorpresa, confusión, pánico y, finalmente, una indignación desafiante. Pero su indignación no era la de una esposa arrepentida, sino la de una criminal descubierta. Has estado mirando mi teléfono, siseó, como si esa fuera la verdadera transgresión. Su capacidad para invertir la culpa era asombrosa. He descubierto tu infidelidad, Ángela, le dije, mostrando el teléfono en mi mano, y lo único que te preocupa es cómo lo he descubierto. Tu escala de valores está completamente rota. La confrontación que siguió fue la más fea y dolorosa de mi vida. Intentó negarlo, luego minimizarlo, y finalmente, justificarlo. Me acusó de ser un marido ausente, de no valorarla, de ser emocionalmente frío. Cada una de sus palabras era una torsión del cuchillo, un intento de hacerme responsable de su propia deslealtad. La discusión escaló. Su voz se elevó a un grito estridente. Fue entonces cuando le supliqué, que bajara la voz para no despertar a Lilia. Y su respuesta fue la que grabó a fuego mi decisión final. Ahí está otra vez. Siempre Lilia. Y siempre poniendo sus necesidades por encima de las mías, gritó, con el rostro desencajado por la rabia. Se supone que mi felicidad es lo primero. En ese preciso instante, como si fuera una escena de una película trágica, la puerta de nuestro dormitorio se abrió lentamente y apareció Lilia, abrazando a su osito de peluche, con los ojos anchos y llenos de lágrimas. ¿Por qué gritan?, susurró. El mundo se detuvo. Mi furia se evaporó, reemplazada por un dolor protector abrumador. Me arrodillé, la abracé y le mentí, le dije que solo era una discusión tonta de adultos. Ángela, por su parte, se quedó paralizada, incapaz de ofrecer una sola palabra de consuelo a la niña que acababa de aterrorizar. Su silencio fue más elocuente que cualquier grito. Una vez que Lilia estuvo de vuelta en su cama, segura por el momento, regresé al campo de batalla. Se acabó, Ángela, le dije, mi voz ahora firme y gélida. ¿Ves lo que has hecho? No solo me has traicionado a mí, has herido a nuestra hija de una forma que quizás nunca entienda. Fue entonces cuando se rompió. Las lágrimas de cocodrilo dieron paso a un torrente de sollozos y súplicas desesperadas. Prometió dejar a Javier, juró que iría a terapia, que quemaría su torno de alfarero si era necesario. Pero sus promesas eran huecas, ecos de una persona en la que ya no podía confiar. Le dije que la base de todo, la confianza, había sido pulverizada por ella misma, y que no había terapia en el mundo que pudiera reconstruir esas ruinas. El divorcio no era una opción, era una consecuencia. El proceso legal fue un purgatorio. Mi abogado fue mi guía a través del infierno. Usamos las pruebas de su infidelidad y, de manera crucial, los testimonios de la escuela y las evidencias de su negligencia para argumentar que yo era el padre más capacitado para velar por el bienestar de Lilia. Fue una batalla despiadada, pero luché con la ferocidad de un padre que protege a su cachorro. El día que el juez me concedió la custodia total sentí un alivio tan profundo que casi me doblé. Estaba libre. Estábamos a salvo.
Con los papeles del divorcio firmados y la custodia de Lilia asegurada, comenzó la verdadera tarea, sanar. El primer paso fue explicarle a una niña de 6 años por qué su mundo se había fracturado. Las conversaciones eran delicadas, llenas de preguntas que me partían el alma. «Mamá ya no nos quiere, ¿hice algo malo?». Con una paciencia infinita, le aseguré una y otra vez que era inmensamente amada por ambos, pero que a veces los adultos ya no pueden vivir juntos. Me centré en crear para ella un nuevo santuario, un hogar donde la estabilidad, la rutina y el amor incondicional fueran los pilares. Vendimos la casa que una vez compartimos, un acto simbólico de cerrar un capítulo doloroso, y nos mudamos a un lugar nuevo, un lienzo en blanco para nuestra nueva vida de dos. Reduje drásticamente mis horas de trabajo, haciendo malabares para estar presente en cada momento importante, cada festival escolar, cada partido de fútbol, cada noche de deberes. Me convertí en el chef, el cuentacuentos, el consejero y el reparador de juguetes. Fue agotador, pero cada sonrisa de Lilia era el combustible que me mantenía en pie. Mientras tanto, Ángela libraba su propia guerra, una batalla por la opinión pública. Sus redes sociales se convirtieron en un escenario para su victimismo, llenas de publicaciones crípticas sobre el dolor, la traición y la manipulación. Intentó presentarse como una mártir, una mujer incomprendida sacrificada en el altar de un matrimonio infeliz. Su actuación podría haber convencido a extraños, pero no a quienes importaban. Nuestra familia y amigos cercanos conocían la verdad, que yo me había encargado de compartir, no por venganza, sino por honestidad. El apoyo que recibí fue abrumador. Mis padres y mi hermano se convirtieron en mi red de seguridad, ayudándome con Lilia, ofreciéndome un hombro en el que apoyarme y recordándome que había tomado la decisión correcta. Ángela, al encontrarse aislada y sin la simpatía que buscaba, finalmente abandonó su campaña de difamación. Han pasado 4 años. 4 años en los que la paz ha ido echando raíces en nuestra pequeña familia. Lilia es ahora una niña brillante y feliz de 10 años. Y yo, contra todo pronóstico, he vuelto a encontrar el amor. Hace 2 años, conocí a Sofía. Nos conocimos de la manera más mundana posible, en una reunión de la Asociación de Padres de la escuela. Es amable, inteligente y tiene una calidez que envuelve a todos a su alrededor. Nuestra relación se construyó lentamente, sobre una base de amistad y respeto mutuo. Lo más importante es que adora a Lilia, y el sentimiento es mutuo. Verlas hornear galletas juntas o acurrucarse en el sofá para ver una película me llena de una gratitud que a menudo me hace llorar. Sofía nunca ha intentado reemplazar a Ángela, sino que se ha convertido en una figura amorosa y estable en la vida de Lilia, algo que necesitaba desesperadamente. La relación de Lilia con Ángela es, por decirlo suavemente, complicada. Durante un tiempo, mantuvimos el régimen de visitas, pero a medida que Lilia crecía, también lo hacía su percepción de la verdad. Hace un año, durante una de sus visitas, Ángela cometió el error de intentar reescribir la historia, culpándome del divorcio y minimizando sus propias acciones. Lilia, que es mucho más perceptiva de lo que su madre cree, volvió a casa llena de preguntas. Esa noche, tuvimos la conversación más difícil de todas. Le conté la verdad, de una manera apropiada para su edad, pero sin ocultar la esencia de la traición. Su reacción fue de una madurez que me asombró. Con una calma serena, me dijo que ya no quería ver a su madre. «Me miente, papá», dijo, «y habla mal de Sofía. No me hace sentir bien». Aunque legalmente Ángela tiene derechos, tras varios intentos fallidos en los que Lilia se negó firmemente a ir, ella ha dejado de insistir. En cuanto a Ángela, su búsqueda de la felicidad la ha llevado por un camino de relaciones tumultuosas y efímeras. Por lo que he oído, su patrón de comportamiento no ha cambiado. A veces, por la noche, miro a mi hija dormir plácidamente y a la mujer maravillosa que comparte mi vida, y me doy cuenta de que Ángela tenía razón en una cosa: la felicidad es lo primero. Simplemente, ella eligió la equivocada. Yo, en cambio, al elegir la felicidad de mi hija, encontré la mía propia.